La masacre de Mapiripán tuvo lugar del 15 al 20 de julio de 1997. El pueblo de campesinos se encontraba vulnerable ante la ausencia de las Fuerzas Armadas colombianas, quienes permitieron el fácil acceso de las Autodefensas Unidas de Colombia al pueblo y quienes omitieron adoptar medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad. Como consecuencia, las AUC pudieron causar terror en el pueblo, torturando, desmembrando y matando a sus habitantes. Los eventos que atentaron contra el derecho de la vida de estos colombianos dejaron aproximadamente 49 víctimas. El derecho a la vida es un derecho fundamental que especula que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En Colombia este derecho es inviolable y por ende no existirá la pena de muerte como castigo. Se consideran dos dimensiones del derecho. La primera, la condición física, se refiere a la vida biológica de una persona. Dentro de esta dimensión se prohíbe el maltrato o la tortura, así como la opresión o alguna forma de esclavitud. Por el otro lado está la vida digna, que considera las condiciones necesarias para que una persona tenga calidad de vida, las cuales incluyen salud, educación, vivienda, entre otras. ¿Sabe usted qué fue la masacre de Mapiripán? Sí, la masacre de Mapiripán fue un hecho que ocurrió en el país en junio de 1997 cuando un grupo de paramilitares irrumpió en Mapiripán y asesinaron hasta el momento un número indeterminado de personas, pudieron ser más de 20 las víctimas en ese suceso, y murieron campesinos, murieron menores de edad, y hasta el momento todavía no es claro para el país quiénes fueron los responsables de esa masacre. ¿Sabe qué derechos se violaron durante la masacre? El principal, por supuesto, fue la protección de la vida de los campesinos de Mapiripán, y de ahí consecuentemente una cadena de derechos a la salud, a la educación, porque mucha gente tuvo que ir, mucha gente se tuvo que desplazar, a mucha gente la condenaron, luego vinieron una cadena de falsos testimonios, etcétera. Pero sobre todo, y el primordial, la vida. ¿Sabe qué acciones se han tomado al respecto? Pues como en todos estos casos, el gobierno siempre trata de atenuar, de minorar lo sucedido y de entrar a proteger a las víctimas, pero yo creo que las acciones han sido realmente mínimas, porque de hecho el municipio entró en un estado de silenciamiento forzado, por decirlo de esa manera, y creo que ha sido poco. Una de las acciones, por ejemplo, que uno diría también se queda corta, fue haber condenado a un general de la República por su supuesta inoperancia y no haber prevenido, no haber avisado. Pero sin duda muchos otros factores estatales tendrían que estar comprometidos toda vez que entra un grupo de paramilitares armados y empiezan a asesinar a miembros de una población indefensa. El derecho a la vida. ¿Sabe qué acciones se han tomado al respecto? En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a reparar a las víctimas, entendiendo víctimas, digamos, como familiares y toda aquella persona que se hubiera visto afectada por la omisión del deber de protección que el Estado tuvo en la masacre. ¿Conoce usted algún otro evento en donde se haya violado el derecho a la vida? Sí, todos los días, no sé, asesinatos, ese periodo entre el 97 y 2001 que fue especialmente trágico, en el sentido que se cometió una cantidad de masacres y pues sí, tristemente sí conozco muchos. ¿Conoce usted algún otro evento en donde se haya violado el derecho a la vida? Yo creo que la historia de este país nos cuenta que en los últimos 80 años y acaso más ha sido una cadena constante de violaciones. Estamos hablando no solo de una masacre durísima como Mapiripán, pueden investigar El Salado, El Aro, Las Tangas, Chengue, Buenos Aires, y no podríamos terminar, sin contar con hechos, por ejemplo, como el tema de las desapariciones forzadas del país, los falsos positivos, bueno, etcétera. ¿Cree usted que el Estado ha trabajado en la protección del derecho a la vida desde los eventos de la masacre? Yo creo que el Estado se ha visto obligado a tomar algunas medidas porque es un Estado que no solo se mira desde adentro, es decir, no solo los ciudadanos han forzado a ciertas medidas tutelares o cautelares. Creo que inclusive organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
como muchas organizaciones, las mismas Human Rights, las mismas Naciones Unidas, han obligado a que el Estado tome medidas sobre esto y adopte medidas de protección sobre la sociedad civil. Claro, son pocas, digamos que se ha avanzado un poquito, pero sigue siendo poca la presencia y las acciones del Estado para proteger la vida de la gente en este país. ¿Qué medidas cree que deberían ser tomadas para garantizar la protección? Yo creo que primero tendría que haber la justicia, todo el aparato judicial, trabajar de manera más eficaz, lo que sería una de las primeras, y de ahí en adelante trabajar por el respeto a la vida, por el respeto a pensar diferente, por el respeto a decir las cosas, por el respeto a la convivencia. Y creo que lo que se viene para el país nos va a llevar a todos a tener que aprendernos a respetar así que es muy diferente. Bueno, muchas gracias. Muchas Con mucho gracias. gusto.